Yo quisiera compartirles a ustedes algo que hemos venido trabajando con más de 600 familias y eventualmente es tal vez un poco el resumen de lo que uno pudiera llamarse las 3 pautas más importantes que normalmente algunas familias empresarias suelen adoptar como estrategias para tener éxito, no solamente en la gestión de las empresas familiares, sino también en el fortalecimiento familiar y sin duda alguna también en todo lo que es la gestión del patrimonio. De previo quisiera pedirles disculpas si eventualmente la voz me pueda fallar un poco. Hemos estado interviniendo en algunos foros y eventualmente puede cansarse en algún momento. No sé si es posible que me puedan permitir compartir la pantalla para poder así con eso presentarles unos pequeños slides. Perfecto, ya creo que es posible. Ahí las están viendo, ¿verdad? Muy bien. Sin más preámbulos, quisiera ir de alguna manera al grano también por respeto del tiempo, a referirme a 3 puntos importantes que realmente suelen adoptar algunas de las que son las grandes dinastías familiares que han tenido la trascendencia y la importancia de poder dejar su legado generación tras generación. Podemos encontrar empresas familiares de más de 1000 años, por ejemplo, en Japón, y eventualmente en Latinoamérica, desafortunadamente, son muy pocas las compañías que trascienden a los más de los 250 años. Sin embargo, lo que uno puede tal vez poder encontrar, digamos, como elementos comunes es la profesionalización de al menos 3 subsistemas que deben poder sobrevivir en todo lo que significa una empresa familiar. Finalmente, el punto más importante es lo que le ocurre a esa familia empresaria que finalmente despliega toda una serie de actividades y de estrategias para que uno de sus capitales, y ya lo veremos ahorita con un modelo que hemos venido probando con más de 700 familias, puede uno de ellos ser el capital económico y patrimonial donde se encuentran sus negocios. 3 cosas fundamentales para ser muy concretos de lo que utilizan algunas familias empresarias de alto éxito. El primero es cómo ellos pueden regular ese proceso de sucesión empresarial y todo lo que significa la gestión y sucesión patrimonial, es decir, cómo ellos gestionan su propio patrimonio familiar, más allá inclusive de los negocios y más allá de la misma familia. El profesionalizar significa tener una muy buena planificación, no solamente de la sucesión patrimonial, sino cómo de alguna manera implementan una serie de estrategias y tácticas para gestionar, crecer ese mismo patrimonio que tiene esa familia empresaria. Segundo punto muy importante, cómo adoptan una serie de estrategias para que se pueda fortalecer la familia y que también haya una gobernanza familiar, es decir, cómo poder instituir algunas estrategias y algunos foros de discusión y de gobierno para que cada una de las temáticas que le atañe a la familia empresaria pueda ser ventilada, decidida de una manera ordenada, de una manera bien comunicada, mitigando con ello, por supuesto, todos los posibles conflictos que puedan darse en un sistema que, pues, converge dinero, patrimonio, negocios y también relaciones emocionales y amor familiar. Y un tercer punto muy importante es, finalmente, cómo planifico y establezco e implemento una serie de medidas especiales para poder garantizar un gobierno empresarial o lo que la gente llama un buen gobierno corporativo. 3 cosas esenciales y fundamentales que las familias empresarias atienden y que de alguna manera aplican. Esto, conceptualmente, está basado inclusive en un modelo, que es el modelo que estoy presentando, el modelo COPIC, que hemos venido desarrollando en nuestro centro de pensamiento de empresas familiares a las cuales están vinculadas más de 2.600 familias empresarias que no solamente están en Colombia, sino en algunos otros países de Latinoamérica. Y claro, este concepto se centra fundamentalmente en que la familia es ese núcleo y pivote para que pueda haber esa transgeneracionalidad. Si la familia está fortalecida como empresaria, si de alguna manera
estructura muy bien su capital estratégico, es decir, cómo es la estrategia desde todos los tres ámbitos, cómo puede fortalecer de alguna manera también ese capital humano e intelectual de todos los miembros familiares, si puede finalmente generar toda la estructura organizacional para tener esa gobernanza familiar y gobierno empresarial, si finalmente también fortalece ese capital relacional y social, porque finalmente inclusive también la familia a veces se vuelve una marca. Muchas de las grandes familias en Latinoamérica y en el mundo son definitivamente una buena marca, lo cual fortalece por supuesto ese capital relacional y reputacional, y finalmente también pues por supuesto cómo puede fortalecer ese capital espiritual y emocional, porque la familia unida, cohesionada, con un alto nivel de amor y de buena cercanía, genera, pues, por supuesto, unas excelentes sincronías para tomar las mejores decisiones en el patrimonio, en los negocios y al interior en el fortalecimiento familiar. Hablemos muy brevemente, en el tiempo que nos queda, de lo que podrían ser estos tres puntos y cómo, de alguna manera, las grandes dinastías empresariales las imputan y las organizan. Sobre la gobernanza familiar, generalmente pueden existir tres estructuras que suelen implementar las familias empresarias. Uno, que sería la asamblea familiar, otro el consejo familiar y otro el family office o la oficina de asuntos familiares. La gran asamblea familiar es donde están compuestos absolutamente todos los miembros familiares, inclusive hasta los políticos, y donde se debaten y se discuten temas generales, por supuesto, de todo el patrimonio, de todo el fortalecimiento familiar y todos los negocios familiares respecto a todo lo que es la visión y desarrollo y continuidad de los mismos. Pero claro, toda una asamblea familiar de alto número de personas no pudiera vincularse y discutirse sobre temas mucho más específicos y directivos y de estrategia. Es por eso que de la asamblea familiar, normalmente las familias empresarias suelen nombrar un consejo familiar, que es, digamos, guardando la proporción, lo que sería un consejo directivo, un consejo de administración, una junta directiva de lo que sería esa misma familia, toda globalizada e integrada. En ese consejo familiar se determinan inclusive los puntos importantes de lo que se puede llamar el protocolo familiar. El protocolo familiar es, por supuesto, una herramienta de planificación donde toda la familia se pone de acuerdo sobre una suerte de regulaciones, normas y procedimientos de cómo va a proceder respecto de los negocios, cómo va a fortalecer y gestionar de alguna manera la familia y su gobernanza, y cómo finalmente también va a planificar ese mismo patrimonio y cómo va a permitir que, por supuesto, esa sucesión patrimonial se legue a través del tiempo de la manera más adecuada. En ese mismo consejo familiar se debaten los puntos del protocolo que inclusive incluyen hasta la política de talento familiar en las mismas empresas. Eso quiere decir que si algunos miembros familiares eventualmente van a trabajar en la compañía, cómo de alguna manera se les va a contratar, cómo se les va a evaluar, cómo se les va a compensar, cómo inclusive se les va a remover, pero eso bajo todos los criterios de objetividad, porque la idea es poder darle institucionalidad y objetividad, por supuesto, a las empresas familiares para que puedan tener esa alta sostenibilidad. Todos hemos escuchado que inclusive las dinastías familiares o las empresas familiares no llegan hasta la tercera generación con mucho éxito. Y finalmente, estas estrategias de implementación son las que permiten que estas empresas familiares, como producto de ese fortalecimiento de la familia empresaria, pueda trascender a través del tiempo. Y finalmente, la otra estructura de gobernanza familiar es el Family Office. Y este Family Office lo que hace es no solamente gestionar el patrimonio, sino también operacionalizar cada una de las decisiones que en el consejo familiar y que en la asamblea familiar se han adoptado. Esto en relación, por supuesto, con los negocios, con el mismo fortalecimiento familiar, con todos los activos, con todo el patrimonio y con toda esa estrategia general que tiene la familia a través de ese mismo protocolo familiar. El Family Office tiene muchos de los propósitos, desde temas financieros, desde temas, por supuesto, de gestión familiar, hasta todos los temas empresariales. Es un poco esa oficina de articulación y práctica de todo ese planeamiento familiar que se hace desde la cabeza familiar. Segundo punto muy importante, gobierno corporativo o empresarial, es darle institucionalidad, es darle inclusive objetividad
para que finalmente las decisiones se tomen bajo un criterio no solamente más profesional, sino también inclusive ojalá acompañado de algunos miembros externos e independientes que le permitan a la dirección de la compañía no estar tanto al ritmo de un solo fundador y solamente de un solo criterio, sino más por el contrario, lo que hacen es tener un poco los pesos y contrapesos del gobierno general de la compañía, centrado por supuesto en un direccionamiento estratégico muy objetivo, con todo un planeamiento empresarial que permita tener desde objetivos estratégicos, indicadores estratégicos, balance scorecard, pero que finalmente, pues por supuesto, las decisiones en la compañía se tomen inclusive como si fuera una empresa no familiar. Aunque déjeme confesarle que finalmente las estadísticas, más allá inclusive de que de la supervivencia de las empresas familiares no acaba en la tercera generación, si miramos las estadísticas, las empresas familiares tienen mucho más longevidad que las que no son familiares, porque los vincula inclusive unos valores intrínsecos familiares que puede ser que en las otras no tengan ese mismo espíritu. Finalmente, entonces, el gobierno corporativo empresarial lo que permite a una compañía es tomar las mejores decisiones más objetivas y que más le convengan, por supuesto, al interés superior de los negocios familiares. Finalmente, lo que uno ve y el tercer punto es la gestión del patrimonio. Y si uno no planifica muy bien esa sucesión patrimonial, esa sucesión del liderazgo empresarial, entonces se generan mucha suerte de conflictos, desafortunadamente, cuando hay vinculación patrimonial y si eventualmente también hay algunas relaciones emocionales y hay algunos intereses encontrados, pues simplemente eso suele ser un productor de problemas. ¿Qué se hace? Pues simplemente planificar, gestionar muy bien ese mismo patrimonio y sobre todo precautelar y planificar muy bien ese patrimonio. ¿Qué hacen muchos de los grandes millonarios? Pues simplemente lo que hacen es colocar todo su patrimonio a través de vehículos societarios, es decir, vehículos de grandes corporaciones para que finalmente estén muy bien protegidos, precautelados y se puedan gestionar a través del tiempo de la mejor manera. Y no solamente me voy a referir a algunas estadísticas sobre algunos, los que llaman paraísos fiscales y que muchos millonarios dicen que esconden mucho de su patrimonio ahí, sino simplemente para poder visionar que finalmente los patrimonios de grandes conglomerados familiares, porque si uno mira, por ejemplo, de las 500 empresas de Fortune, al menos un 38% son empresas familiares, de los 10 grupos más grandes del mundo, 8 son empresas familiares. Uno pensaría que finalmente las empresas familiares es un número menor y que siempre son compañías pymes. Pero si finalmente miramos en el total global, estamos hablando más del 83%, a veces inclusive hasta el 95% de todo el tejido empresarial son empresas familiares. Entonces, lo que hacen de alguna manera esos grandes millonarios y las grandes dinastías familiares es poder proteger, por supuesto, ese patrimonio a través de unos vehículos societarios. Si, por ejemplo, uno va por New York y va, por ejemplo, a lo que se llama la cuadra de los billonarios, que tiene las grandes propiedades, las más caras probablemente en Estados Unidos, uno mirará que el 72% de todos los apartamentos que tienen más de 10 millones de dólares en precio están a nombre de fideicomisos o en efecto de sociedades, no de personas naturales. Eso quiere decir que de alguna manera, pues por supuesto, la gente muy rica lo que hace es planificar muy bien ese patrimonio y se dice que inclusive en un último estudio que hubo sobre una institución mundial que lo que hace es verificar también cómo son los crecimientos de las fortunas, dicen que la gente rica a través de esa buena planificación inclusive logra tener unos porcentajes de menos pago de impuestos cercanos al 25%. Increíble como en Islas Caimán, en un solo edificio, hay más de 20.000 empresas simplemente que ahí tienen su, digamos, su holding corporativo y que de ahí pues van manejando toda su estructura de propiedad. ¿Qué se hace entonces con la gestión patrimonial? Pues simplemente la profesionalización de toda la planificación del patrimonio y de la misma sucesión suele ocurrir a través de esa
que significaría un poco esa decisión estratégica de poner todos los patrimonios familiares a través de algunos vehículos societarios, es decir, a través de sociedades y corporaciones, de suerte que con ese mismo protocolo y con ese mismo gobierno pueda sucederse de manera ordenada y sin problema esas propiedades y todos los activos que tiene esa familia empresaria. Suelen hacerlo a través de esas grandes corporaciones donde inclusive desligan muy bien y escinden la propiedad patrimonial en algunas sociedades distintas a las sociedades que normalmente son comerciales y que hacen parte de todos sus negocios empresariales, y generalmente suelen tener una estructura de holding que es propietario de ambas vertientes de propiedad. O algunos lo hacen inclusive a través de trust, algunas veces lo hacen a través de fiducia, lo que hacen es transmitir de alguna manera todos esos patrimonios y todos esos activos a través de esos contratos de mandato, y finalmente pues se va sucediendo a través de toda una carta de intenciones y además todo un protocolo de esa misma sucesión para que finalmente no existan todos los problemas que normalmente suelen pasar en familias con patrimonio. Finalmente, por respeto al tiempo, quisiera referirme al menos a 2 o 3 estrategias que usan también en todo lo que significa la planificación de la familia, tanto patrimonial como de alguna manera de los negocios y el dinero. Todo miembro familiar de las nuevas generaciones debería poder tener una vocación de heredar la propiedad y por tanto, pues por supuesto, en algún momento tendría que sentarse también dentro de esa junta de socios o de accionistas a la falta de lo que sería sus padres o eventualmente la generación que hoy está al mando. Pero puede ser que esos mismos hijos no continúen trabajando en la empresa. Puede ser que inclusive tengan unas vocaciones profesionales distintas y simplemente, no de manera peyorativa, sino simplemente por referencia. Puede ser que algunos sean filósofos, otros sean pintores, otros sean chefs, pero todos ellos de alguna manera heredarán unas relaciones societarias y una participación accionaria. Pues por supuesto lo que hacen de alguna manera las familias empresarias exitosas es que educan y entrenan con una educación mínima que debe por supuesto tener todo ese miembro de las nuevas generaciones. Deberían al menos, cualquiera que fuere su profesión, deberían entender los estados financieros, deberían inclusive entender la gestión empresarial, deberían entender inclusive el negocio y la estrategia de su compañía, porque finalmente no queremos accionistas con vocación de rentistas, simplemente para pedir los dividendos, sino accionistas participativos y activos que de alguna manera concuerden con la visión general de esa familia empresaria y que continúen los negocios de manera exitosa. Es por eso que entonces crean un fondo de educación obligatoria para ese desarrollo del talento humano, de conocimientos mínimos y ciertas competencias administrativas, cualquiera que fuere la vocación empresarial que tuviera esas nuevas generaciones. Por otro lado, por ejemplo, también para poder impulsar los nuevos emprendimientos de los nuevos miembros familiares, las familias empresarias, inclusive por orden de su caja, por orden del dinero que tienen que manejar, crean un fondo de emprendimiento. De manera que no todo miembro familiar que quiera eventualmente hacer un negocio, pues simplemente extrae de manera desordenada de la caja de la compañía. No, lo que hacen es crear, por supuesto, entonces este mismo fondo de emprendimiento, de manera que las nuevas generaciones lo que hacen es, si tienen alguna iniciativa y quieren que finalmente la familia lo apoye, pues hacen un business plan, y en ese business plan, si en efecto tiene alguna característica de vocación de prosperidad, la familia en su consejo de familia toma la decisión si eventualmente puede prestarle o invertirle a través de una división de private equity que tiene el family office. Entonces eso lo que crea es no solamente nueva generación que quiera vivir de la empresa o los negocios familiares actuales, sino que crece en una dinastía empresarial, es decir, que se refuerza cada vez más el grupo de negocios porque las nuevas generaciones de alguna manera también están estimuladas a crear nuevos negocios que bien inclusive pueden sí o no tener relación con el negocio core de la familia empresaria. Entonces, crear un fondo de emprendimiento y entrenar de alguna manera a ese nuevo talento humano hace que, por supuesto, tengamos una visión totalmente distinta
de la empresa y de los negocios familiares y del orden que de alguna manera las familias empresarias establecen para ello. Sin duda alguna, y por efectos de tiempo no me puedo referir a todas las demás, pero también crean un fondo de fortalecimiento familiar, porque no todo, por supuesto, son negocios, no todo es gestión de patrimonio, sino también es el fortalecimiento de nuestras relaciones familiares, de nuestra unión y cohesión, de nuestro ese capital integral espiritual que hace que finalmente la familia sea unida, que tenga mejores relaciones, que se comunique mejor, creando inclusive mecanismos de solución de conflictos, mecanismos y protocolos de comunicación, para que todo el mundo, respetando, pues por supuesto, todo esto que ha sido el gran acuerdo familiar, mitigue normalmente los problemas que tienen unos miembros familiares cuando están vinculados de alguna manera a un solo patrimonio. Pero todo este fondo de fortalecimiento familiar lo que hace es dedicar algún dinero para hacer que finalmente la familia, a través de actividades, sea ese gran tronco pivote que permita que todos sus capitales integrales que le asisten a esa misma familia se fortalezcan y puedan tener esa trascendencia generación tras generación. Pues les agradezco a ustedes de verdad mucho por el espacio de tiempo, sé que estamos muy limitados, pero quería darle pues simplemente una visión general de lo que uno puede extractar de esas grandes dinastías y compartirlo pues por supuesto con ustedes en Argentina e inclusive en la provincia donde ustedes están. Hay muchas empresas familiares, la universidad inclusive tiene un departamento, un centro de pensamiento de la empresa familiar que además es muy activo y además es muy reconocido, y qué bueno que podamos seguir compartiendo conocimientos de valor. Si eventualmente alguna de las preguntas no ha sido resuelta, con mucho gusto pues podrán escribirnos a este mail que estoy dejándoles saber, y quedamos por supuesto a la entera disposición, no sin antes otra vez agradecer a la universidad, a los organizadores por esta amable y honrosa invitación, y quedo por supuesto a la entera disposición.